Ester, la reina que no pidió ser reina. Episodio 6. Si perezco. ¿Qué perezca la estrategia de la reina y la noche que el rey no pudo dormir? Hay momentos en que la sabiduría parece locura. Ester había cruzado el patio interior. El cetro de oro se había extendido. El rey la había recibido. Le había preguntado qué quería. Le había dicho: hasta la mitad del reino se te dará. Y Ester, con el decreto de muerte de su pueblo en el fondo del pecho, con el nombre de Amán ardiendo en su mente, con todo el peso de lo que necesitaba decir, presionando desde adentro hacia afuera, respondió, con algo que ningún consejero político, ningún estratega militar, ningún experto en negociación de la antigüedad habría recomendado. Los invitó a cenar. No hoy, oh rey. Hoy no. Primero un banquete. Tú y Amán. Esta noche. Ven a la cena que preparé, y mañana te diré lo que quiero. El rey más poderoso del mundo acababa de ofrecerle hasta la mitad de su reino, y Ester pidió una cena. No era debilidad, no era indecisión, no era que en el último momento el miedo la hubiera paralizado y no pudiera pronunciar las palabras que necesitaban ser dichas. Era algo más difícil de ver desde afuera, algo que requería una confianza en el tiempo y en el proceso que muy pocos tienen. Cuando el momento de actuar llega con toda su urgencia, era estrategia. La estrategia de alguien que entiende que el momento correcto importa tanto como las palabras correctas, que la revelación más importante de su vida no podía hacerse con prisa, que había algo en la secuencia de los eventos que todavía no estaba listo. Ester lo sintió y esperó. Y mientras esperaba, sin que ella lo supiera, algo ocurrió en el palacio que haría que su espera valiera todo lo que costó. Y el primer banquete, el rey mandó llamar a Amán deprisa para hacer lo que Ester había dicho. Y el rey y Amán fueron al banquete que Ester había preparado, una cena. Los tres, el rey, la reina y el hombre que había firmado la sentencia de muerte de su pueblo. El texto no describe la conversación de esa cena. No dice si fue tensa o distendida, si el rey notó algo diferente en Ester, o si Amán tuvo alguna sensación de que algo no estaba bien. Solo dice que mientras bebían vino, el rey volvió a preguntar: ¿cuál es tu petición, reina Ester, y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Ester 5:6 la misma pregunta. La segunda vez, y Ester respondió de nuevo con algo que no era la respuesta que el rey esperaba. Mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán al banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Ester 5:7, 8 mañana otro banquete. Otro día de espera. La revelación que el pueblo necesitaba que Ester hiciera, postergada una vez más. ¿Por qué? Los comentaristas han debatido esta pregunta durante siglos. Algunas respuestas son prácticas. Ester necesitaba asegurarse de que el rey estuviera en el estado de ánimo correcto, que el momento fuera el adecuado, que la acusación contra el favorito del rey no pudiera ser desestimada por alguna razón circunstancial. Pero hay otra respuesta, que el texto mismo sugiere sin declarar, que la noche entre el primer banquete y el segundo era la noche que lo cambiaría todo. Y esa noche todavía no había llegado. Amán satisfecho, Amán salió del banquete. Fue ese día alegre y de buen corazón, y vio a Mardoqueo en la puerta del rey, y Mardoqueo no se levantó ni se movió de su lugar. El mismo hombre, la misma puerta, la misma rodilla que no se doblaba, como si nada hubiera cambiado desde el día en que todo comenzó. Y se llenó Amán de ira contra Mardoqueo. Ester 5:9. Pero Amán se contuvo. Llegó a su casa y mandó llamar a sus amigos y a su mujer Zeres, y les habló de la gloria de sus
riquezas y la multitud de sus hijos, y todo aquello con que el rey le había engrandecido y le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Un inventario de éxito. La enumeración de todo lo que había acumulado. El tipo de lista que hace la gente, que necesita recordarse a sí misma, que tiene razones para estar contenta. Y luego añadió, además de todo eso, la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella preparó, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey, el hombre invitado al banquete privado de la reina, el favorito del rey y ahora el invitado especial de la reina. Todo iba bien para Amán, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Ester 5:13. Todo esto de nada me sirve. La riqueza, los hijos, el favor del rey, la invitación de la reina, todo el poder acumulado de una vida dedicada a ascender. De nada servía, porque había un hombre en una puerta que no doblaba la rodilla. Amán no podía disfrutar nada mientras ese hombre existiera. 3. La horca su mujer. Ceres y todos sus amigos le dijeron, haz una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, 50 codos, aproximadamente 25 metros de altura. Una horca tan alta que pudiera verse desde cualquier punto de la ciudad de Susa. No una ejecución discreta, una declaración pública, un mensaje que todo el que la viera pudiera leer. Amán mandó hacer la horca, y el consejo le agradó y mandó preparar la horca, todo listo para la mañana siguiente. La horca construida durante la noche, la audiencia con el rey en la mañana para pedir la ejecución, el segundo banquete en la tarde para seguir disfrutando del favor de la reina. Un día perfecto, diseñado por un hombre que creía que todo estaba bajo su control. Pero esa noche, mientras la horca se construía en el patio de Amán, en el palacio del rey ocurrió algo que ningún plan humano podía haber incluido. Cuarta, el rey que no podía dormir. Aquella noche el rey no podía dormir, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyesen en su presencia. Ester 6:1. Aquella noche, no cualquier noche, esa noche, la noche entre el primer banquete y el segundo, la noche que Amán usó para construir una horca y que el rey pasó sin poder dormir. El rey más poderoso del mundo, con todo el lujo de sus aposentos reales, con todo lo que el dinero y el poder pueden proveer para garantizar el descanso, no podía dormir. El texto no dice por qué. No hay explicación. No hay causa médica registrada. Solo el hecho desnudo. Aquella noche el rey no podía dormir, y lo que hizo a continuación fue lo más ordinario del mundo. Lo que hace cualquier persona con insomnio que tiene acceso a algo para leer. Mandó traer los archivos, las crónicas del reino, el registro oficial de los eventos de su reinado, que las leyeran en voz alta. No pidió específicamente un capítulo. No dirigió la lectura hacia ningún período particular. Solo léanme. Y quien lee sabe que en esos archivos hay una entrada específica. El nombre de Mardoqueo, la conspiración de Bigtán y Teres, el hombre que había salvado la vida del rey y que no había recibido recompensa. ¿Llegarían a esa entrada? Fue el nombre que estaba esperando. Y se halló escrito lo que Mardoqueo había denunciado acerca de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Ester 6:2 lo hallaron, de todos los registros que podían leer esa noche, de todos los eventos de años de reinado que estaban archivados en ese libro. La lectura llegó exactamente a ese punto. El rey preguntó, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y los siervos del rey respondieron, nada se le ha hecho, nada. El hombre que había salvado la vida del rey no había recibido nada, ni cargo ni recompensa.
Anís en reconocimiento público, solo su nombre en un registro que nadie leía. Hasta esa noche. El rey dijo: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa del rey para hablar con el rey, para que hiciera colgar a Mardoqueo en la horca que había preparado para él. Y los siervos del rey le dijeron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Cis. La pregunta del rey a Amán entró. Y el rey le preguntó: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán dijo en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? El hombre que venía a pedir la ejecución de Mardoqueo creyó que la pregunta era sobre él, que el rey sí quería honrarlo a él, que esa madrugada, en ese palacio, el rey había mandado llamarlo para dispensarle algún honor especial. El ego de Amán era tan absoluto, su convicción de ser el favorito tan total, que no podía imaginar que la pregunta fuera sobre otro, y respondió con todo el detalle de alguien diseñando su propio honor. Para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vístanlo al varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Ester 6:7, 9. Las ropas del rey, el caballo del rey, la corona real, un príncipe que lo lleve en el caballo por la plaza de la ciudad. Y que pregonen: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amán diseñó para sí mismo el honor más visible y más público que podía imaginar. Y entonces el rey respondió: Sete. La ironía más perfecta de la historia. El rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Ester 6:10. El judío Mardoqueo, el mismo hombre para cuya ejecución Amán había construido una horca de 25 metros la noche anterior, el mismo que no doblaba la rodilla, el mismo cuya existencia había convertido en insoportable toda la riqueza y el poder de la vida de Amán. Ese hombre recibiría el honor que Amán había diseñado para sí mismo. Amán lo llevaría por la plaza de la ciudad, en el caballo, con las ropas reales, con la corona, y pregonando: así se hará al varón cuya honra desea el rey. El texto no describe la cara de Amán en ese momento. No necesita hacerlo. Cualquier persona que haya llegado a este punto del relato puede imaginar el peso de ese instante. El hombre que venía a pedir la muerte de Mardoqueo, llevando a Mardoqueo en triunfo por las calles de Susa. La ironía es tan perfecta, tan quirúrgica en su precisión, que parece imposible que sea accidental. No lo es. Accho. Amán corriendo a su casa. Y Amán se dio prisa, y volvió a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Ester 6:12. Apesadumbrado, y cubierta su cabeza. El gesto del duelo. El mismo gesto que Mardoqueo había hecho cuando supo del decreto. El que los hebreos hacían en los momentos de pérdida más profunda. Amán llegó a su casa cubierto con el gesto que reconocía la derrota, y contó a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Y sus sabios y su mujer Ceres le dijeron algo que revela que incluso los que lo rodeaban comenzaban a ver lo que Amán no quería ver: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Ester 6:13. No lo vencerás, caerás, sus propios consejeros, su propia mujer, los mismos que la noche anterior le habían recomendado construir la horca. Ahora le decían que la batalla estaba perdida antes de terminar.
Y mientras aún hablaban con él, llegaron los eunucos del rey y apresuraron a Amán para que fuese al banquete que Ester había preparado. El segundo banquete estaba comenzando. La noche que lo cambió todo, esta noche imposible de planear, esta noche de insomnio real y lectura de archivos y una pregunta inocente del rey, es quizás el centro de todo el libro de Ester, porque es la noche donde más claramente se ve lo que el libro no dice con palabras, pero dice con hechos, que hay algo trabajando en los eventos de la historia que no tiene nombre en el texto, pero que tiene huellas en cada página. ¿Por qué no podía dormir el rey esa noche específica? El texto no lo explica. Podría haber sido cualquier noche de insomnio. Podría haber mandado traer música o vino o cualquier otra distracción. Pero mandó traer los archivos. ¿Por qué llegó la lectura exactamente al nombre de Mardoqueo? El archivo tenía años de registros. Podría haber comenzado en cualquier punto, pero comenzó o llegó exactamente ahí. ¿Por qué Amán llegó al patio en ese momento exacto? Podría haber venido por la mañana a primera hora. Podría haber esperado al banquete. Pero llegó al patio en el momento en que el rey acababa de descubrir que Mardoqueo no había sido recompensado y preguntaba quién había en el patio. Ninguna de esas coincidencias es, tomada en aislamiento, imposible. Todas juntas, en esa secuencia específica, en esa noche específica, entre ese primer banquete y ese segundo banquete, forman un patrón que el libro de Ester lleva desde el principio, construyendo en silencio, la mano sin nombre que ordena los elementos, que usa el insomnio de un rey y la arrogancia de un hombre y el nombre en un archivo para preparar el escenario donde la revelación de Ester tendrá el máximo impacto, que hace que Amán entre al patio exactamente cuando el rey pregunta cómo honrar a Mardoqueo, que hace que Amán diseñe el honor de su propio humillador, que hace que Amán llegue al segundo banquete, apesadumbrado y cubierto mientras los eunucos lo apresuraban, con las palabras de su propia mujer resonando todavía: no lo vencerás, caerás. El tablero estaba listo. Ester tenía su momento. Cierre. La sabiduría de esperar el momento correcto hay. Algo que la estrategia de Ester enseña que no siempre se valora en un mundo que celebra la acción inmediata, que a veces el acto más valiente no es actuar, es esperar. Ester podría haber acusado a Amán en el primer banquete. El rey había dicho: hasta la mitad del reino te daré. El momento parecía perfecto. Todo estaba listo. Pero algo en Ester le dijo que no todavía, y en la noche que siguió a ese primer banquete, sin que Ester pudiera saberlo, algo ocurrió que cambió el tablero completamente. El nombre de Mardoqueo salió del archivo. El rey descubrió que había una deuda impagada con el hombre que le había salvado la vida. Y Amán pasó la mañana llevando en triunfo por Susa al hombre que quería matar. Si Ester hubiera acusado a Amán la noche anterior, el rey no habría tenido ese contexto. No habría visto todavía quién era Mardoqueo. Para él, no habría experimentado la ironía de que el hombre que quería matar a Mardoqueo era el mismo que lo había paseado en triunfo esa mañana. El segundo banquete llegaba con una preparación que el primero no tenía, y Ester lo intuyó, no porque fuera profeta, porque había aprendido algo en los 12 meses de preparación y en los años antes de esos 12 meses, que hay tiempos para hablar y tiempos para esperar, y que la sabiduría no es solo saber qué decir, es saber cuándo decirlo. El segundo banquete estaba comenzando, y Ester estaba lista. Próximo episodio, episodio 7. El segundo banquete. Ester revela a su pueblo. Amán suplicando clemencia, la horca que él mismo había construido, y la justicia más poética de todo el libro. El momento que llevaba 5 episodios preparándose está a punto de llegar.